Vamos a continuar ahora sí con la conferencia, obviamente, del doctor Alejandro Rosillo. Y antes quiero presentarlo en términos muy generales. El doctor Rosillo tiene un currículum pero verdaderamente muy amplio. Entonces remitiremos a algunas cuestiones muy generales, ¿no? La verdad es que en el Seminario Bautista nos sentimos bastante agradecidos por la presencia del doctor Rosillo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestro y doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo también en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis desde el 2010. Ya tiene mucha experiencia en ese sentido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del CONACYT hasta el año que entra y seguramente va a continuar va a continuar también en esta trayectoria. Es autor de muchos textos, artículos, capítulos de libros, y quiero destacar algunos. Dentro de los libros publicados está Derecho y Liberación, Pensamiento Jurídico Crítico desde la Filosofía de la Liberación, en coautoría con Lucas Machado. Derechos Humanos y Liberación, los derechos humanos desde la ética de la liberación. También historizar los derechos humanos desde América Latina. Ha coordinado también otro tipo de obra colectiva, otros libros como El arte de deshacer mundos, estudios en torno al pensamiento de Joaquín Herrera Flores, prácticas e instituciones de la justicia estatal y comunitaria, estudios de antropología jurídica, estudios de antropología jurídica. También quiero mencionar sus líneas de investigación, sus líneas de trabajo, entre las cuales destaca derechos humanos y argumentación jurídica a partir de la reforma constitucional de 2011, la tradición iberoamericana de derechos humanos. Otra de las líneas también es filosofía de la liberación, pensamiento descolonial y derechos humanos, y también de bioderecho y derechos humanos, el encuentro entre la bioética y el derecho. También el doctor Rosillo pues ha tenido distintos premios, entre algunos que son destacados. La mención honorífica en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2011, que es uno de los premios más importantes en América Latina que otorga el gobierno bolivariano de Venezuela. También fue mención honorífica en el Premio Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en 2016, el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en 2020. Y ya, como mencioné, pues es investigador nivel 2 de el CONACYT. Entonces, nos da mucho gusto poder tenerlo aquí presente. Y Alejandro, pues bienvenido, que nos va a impartir esta conferencia que nosotros le pusimos un nombre que sea un poquito diferente, pero los derechos humanos desde el pensamiento de Ignacio Yacob. Adelante. Pues muchas gracias. Y bueno, continuando con el tema de Yacuría, pues sí quisiera sobre todo hablar de cómo Ignacio Yacuría fue, a partir de todas sus ideas filosóficas, construyendo una teoría crítica de los derechos humanos y que creo que es una de las partes creo, más importantes que rescatar, sobre todo hoy que nos encontramos en una situación donde entender qué son los derechos humanos, pues es parte de esto que se le ha llamado a veces en los medios de comunicación la batalla cultural, ¿no? Es decir, finalmente es un ámbito donde no podemos dejar de tratar de tener una cierta comprensión de los derechos humanos en el sentido de que pues no son algo neutro, ¿no? En el ámbito actual, los derechos humanos han cobrado es un discurso que tiene tanto que ver con la legitimidad política que todos los políticos seguramente van a hablar de derechos humanos, ¿no? Es decir, podemos tener a una izquierda o una derecha hablando de derechos humanos, podemos tener a Milei hablando de derechos humanos. Claro, Milei hablará de los derechos de libertad del mercado y otros hablarán de otros derechos humanos. Entonces, por eso los derechos humanos, pues no son neutrales, son parte
esta batalla cultural, de esta batalla de comprensión, de esta lucha ideológica, pues de tratar de establecer cómo entender la realidad desde ciertos presupuestos, ¿no? Entonces creo que ahí el Ellacuría puede aportar bastante al día de hoy y sobre todo presentar algunas pautas de cómo diversos colegas hemos estado trabajando lo que llamamos la teoría crítica de derechos humanos. Entonces, bueno, ¿quieres la que sigue? Un poco simplemente para ubicar a este pensador, Ignacio Ellacuría, es un pensador que, como les comentaba, como sabemos, es jesuita, entonces su formación comienza, pues obviamente desde el molde de la escolástica, ¿no? La formación clásica religiosa de su época, pues sobre todo desde pues, la teología de Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Pero claro, como le toca también la apertura de la Iglesia Católica a partir del Vaticano II, pues también empieza a haber un ámbito de renovación en el pensamiento, ¿no? Y entonces comienza en una primera etapa, a hacer algunas reflexiones, y de hecho hay algunos artículos de él, que comienza a vincular, pues, la teología católica con el vitalismo, por ejemplo, de Ortega y Gasset, o de otros, de Bergson, con también el existencialismo, ¿no? Y esa es la primera época intelectual de su pensamiento. Luego viene una segunda etapa que podríamos llamarle el realismo materialista abierto, que era lo que ya comentaba anteriormente, que es cuando comienza a buscar una comprensión de la realidad, no de manera idealista, sino de manera materialista, pero tampoco para caer tal cual en el determinismo marxista clásico. Y luego vienen las dos etapas, que algunos que también trabajan el pensamiento de Ellacuría no lo presentan como dos etapas separadas, sino como una sola etapa, que digamos ya es la etapa de del propio desarrollo del pensamiento de Ellacuría, que es estas dos etapas que podríamos llamar de la filosofía de la realidad histórica y propiamente la filosofía de la liberación, ¿no? Algunos la separan como dos etapas diferentes, otros la ponen junto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es la manera en que Ellacuría comprende lo que es la realidad histórica, cómo a partir de ahí empieza a desarrollar su idea de lo que es la liberación y desde ahí hace toda su filosofía y teología de la liberación. Entonces, esta comprensión que hace Ellacuría de los derechos humanos, podríamos ubicarla principalmente en su última etapa. Es decir, cuando a Ellacuría le preocupa el tema de derechos humanos, es en la década de los 80, como ya les decía anteriormente, sobre todo en ese contexto de la guerra civil en El Salvador, en donde pues comienza a hacer reflexiones cada vez más profundas sobre qué son los derechos humanos, pero lo hace dentro de esta concepción filosófica que él trabaja de la realidad histórica. ¿Sí? Entonces, este texto que pongo en la presentación es un texto que aparece en un artículo de Ellacuría, más o menos de los inicios de los 80, en donde Ellacuría está respondiendo una pregunta que le hace una revista francesa, ¿no? Una revista francesa le hace una pregunta a Ellacuría que es la siguiente, y le dice, ¿qué función tienen los derechos humanos dentro de la lucha de los pueblos indígenas de América Latina? ¿No? Es la pregunta que le hace. Y entonces Ellacuría empieza a decir que, bueno, que efectivamente él está escribiendo desde El Salvador, que en El Salvador, por diversas circunstancias históricas, los pueblos indígenas no son una presencia fuerte, porque desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los gobiernos, los gobiernos liberales empezaron a exterminar a los pueblos indígenas de esa zona, pero hace diversas reflexiones sobre lo que él va viendo que va pasando en América Latina. Como bien decía Federico en el momento anterior, en esa época todavía los movimientos indígenas no tenían la presencia que tienen hoy en día. O sea, recordemos que, por ejemplo, en México
el primer Congreso Nacional Indígena, pues se va dando más o menos a finales de la década de los 70. Y todos sabemos que el gran boom del tema indígena, pues se va a dar, por ejemplo, en México, pues a partir de 1994, con el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en Sudamérica, pues con los diversos movimientos indígenas que pues van a influir en la expedición de diferentes constituciones, como la de Bolivia, como la de Ecuador y otras. Pero bueno, Ellacuría de alguna manera ya estaba observando lo que pasaba, y entre las reflexiones que hace en ese artículo, que es un artículo muy pequeño de 3, 4 páginas, es lo siguiente, y lo leo porque creo que ahí se condensa mucho de la manera en que Ellacuría empieza a abordar el tema de los derechos humanos. Y dice: desde luego, la realidad indígena ofrece una perspectiva peculiar para la reconstrucción de un mundo nuevo y para la invención de un nuevo sistema histórico de derecho, porque a su condición de mayorías oprimidas añade la peculiaridad de una tradición que puede poner en tela de juicio derechos que ideologizadamente se aceptan como derechos universales o naturales. No solo en su misma existencia muestran la verdad de lo que es la doctrina y la práctica de los derechos humanos, sino que en su autodeterminación insurreccional podrían construir una nueva constelación de valores, introyectarles a través del esquema de los derechos humanos, el esquema axiológico y el estilo de vida de la civilización occidental, puede ser una gran injusticia y es, desde luego, un radical empobrecimiento de lo que puede dar de sí el hombre y la humanidad en sus múltiples y diferenciadas realizaciones históricas. Entonces, fíjense, este pequeño párrafo de Ellacuría tiene una densidad filosófica fuertísima, porque lo primero que empieza a cuestionar es qué entendemos por los derechos humanos, y se confronta con la noción, digamos, hegemónica que hay de los derechos humanos, de entenderlos como valores o derechos universales. Y desde ahí empieza a cuestionar cómo esa perspectiva de universalidad de los derechos humanos desde la abstracción lo que conlleva es a una gran injusticia, a la gran injusticia de imponer un modelo de vida a otros, ¿no? Lo que hoy casi es ya muy común ver en muchas teorías sociales, de hablar de la colonialidad. Hoy en día ya se habla mucho y ya es un lenguaje muy común, sobre todo a partir de los movimientos indígenas, cuestionar el colonialismo. Bueno, pues el colonialismo, en cierta manera, es lo que ahí Ellacuría llamaba como la imposición de un modelo de vida y un modelo axiológico sobre los pueblos indígenas. Pero también fíjense lo interesante que está hablando ahí Ellacuría. Habla en el último párrafo de la humanidad en sus múltiples y diferenciadas realizaciones históricas. Entonces, de alguna manera, Ellacuría lo que empieza a reflexionar desde su concepción de realidad histórica es que, aunque la realidad histórica nos une como humanidad, la humanidad, a partir de su praxis histórica, tiene diferentes formas de realizarse. Es decir, en otras formas, Ellacuría está planteando el tema de la interculturalidad o de la pluralidad cultural, no solo en términos identitarios, ¿no? De decir, bueno, yo tengo cierta cultura como una construcción identitaria, sino en términos profundamente materialistas. Es decir, la cultura, las diversas culturas, la existencia de diversas culturas no depende simplemente de construcciones identitarias, sino que depende de la propia dinámica material de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que para Ellacuría la historia es la tradición tradente de posibilidades y capacidades. En otras palabras, dice Ellacuría, ¿qué es la historia? La historia no es otra cuestión que una generación le cede a la siguiente generación no solo una información genética, eso es simplemente evolución. Historia es que una generación le transmite a la siguiente generación un modo de estar en la realidad, es decir, un conjunto
de un sistema de posibilidades y capacidades para que esa nueva generación pueda enfrentar y hacerse cargo de la realidad. Y ese enfrentarse y hacerse cargo de la realidad, que parte de una forma de estar en la realidad que recibimos de las generaciones anteriores, a partir de nuestra praxis y a partir de ese sistema de posibilidades y capacidades, nosotros vamos tomando decisiones y nuestras decisiones pueden generar nuevas posibilidades y capacidades o destruir posibilidades y capacidades. Entonces, lo que va a decir Ellacuría es que la historia, a diferencia de cómo a veces se presenta, sobre todo de la perspectiva ilustrada de la historia, es que primero, la historia de la humanidad no es única, en el sentido de que solo existe una línea en donde de alguna manera hay pueblos más desarrollados que otros, sino que de alguna manera cada pueblo va haciendo su propia historia porque desde sus propios sistemas de posibilidades y capacidades va generando modos distintos de estar en la realidad y de formas de enfrentarse con la realidad. Y en ese sentido, no hay ningún esquema universalista que pueda condenar o decir qué modo de estar en la realidad es mejor que otro, porque de alguna manera los pueblos pueden ir existiendo en función de que pueden hacerse cargo de la realidad y de liberarse cada vez más, ¿no? De las estructuras que le oprimen. Entonces, en ese sentido, esa es la primera idea que empieza a insistir Ellacuría, es decir, la historia no es única. Cada pueblo va generando diferentes historias, ¿no? Y claro, esto viene mucho al caso porque recordemos que en aquella época se hablaba mucho de que los pueblos tenían que ser sujetos de su propia historia. Y ser sujetos de su propia historia era que cada pueblo tenía el derecho de que desde su forma de estar en la realidad tomara las decisiones para poder generar sistemas de posibilidades y capacidades para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, toda esta idea de que se hablaba mucho, de decir, hay que ser sujetos de nuestra propia historia, pues tiene que ver con toda esta cuestión de entender que la historia no es única, porque la ideología occidental moderna, sobre todo a través de la idea hegemónica de derechos humanos, pues siempre ha intentado introyectar una forma única de hacer historia, ¿no? Entonces hay países que son desarrollados y hay otros que son desarrollados y para salir de su desarrollo, pues hay que copiar los esquemas de los países desarrollados, ¿no? Entonces, de alguna manera, Ellacuría dice que eso lo único que conlleva es a un empobrecimiento de la humanidad. ¿Por qué? Porque en esa imposición cultural lo que ocasiona es la pérdida de diferentes formas de estar en la realidad. Y el ser humano lo que le caracteriza es una pluralidad de diferentes formas de estar en la realidad, ¿no? Y eso tiene hoy una importancia tremenda, ¿no? Pensemos simplemente, por ejemplo, en algo tan básico como es la alimentación, ¿no? Es decir, los pueblos han desarrollado sistemas alimentarios, sistemas de producción de alimentos en función de esa transmisión tradente de posibilidades y capacidades, que ha hecho hoy, por ejemplo, el sistema capitalista, una imposición cada vez más fuerte de destruir formas de producción de alimentos en función de una sola forma de producir alimentos, que es la famosa agroindustria, con todos los sistemas de semillas transgénicas y demás. Bueno, pues esa es una aplicación muy concreta de lo que está haciendo aquí, lo que está diciendo aquí Ellacuría, es decir, cómo este sistema moderno capitalista colonial lo que está haciendo es empobreciendo a la humanidad, destruyendo formas de realización humana, imponiendo una sola forma de estar en la realidad. Cuando digamos parte de la riqueza de la humanidad es que a través de la historia, porque eso es la historia, se han ido generando diferentes formas de estar en la realidad. Bueno, pues a partir de ahí Ellacuría advierte que los derechos humanos, en su versión tradicional, hegemónica, en la narrativa occidental, se corre el riesgo de que sea, por decirlo de alguna manera, un caballo de Troya que funcione para hacer esta imposición de una sola forma de estar en la realidad, destruyendo otras formas de que la humanidad ha creado de estar en la realidad, ¿no?
Entonces, claro, lo que dice Yacuría es que no hay que despreciar la lógica que tienen los derechos humanos, porque de hecho ahí sí lo que dice Yacuría en ese artículo es que él reconoce que la lógica de resistencia de los derechos humanos ha servido para que los pueblos indígenas recobren su propia autodeterminación. Entonces, a partir de ahí, Yacuría dice que es necesario realizar una teoría revolucionaria o insurreccional de los derechos humanos. Fíjense, es muy interesante esto, porque ya a los inicios de la década de los 80, cuando casi nadie estaba hablando de este tema, hoy ya se habla un poco más de una teoría crítica de los derechos humanos, Ellacuría ya estaba planteando que ante la teoría tradicional de los derechos humanos, esta que lo oímos todos los días, que nos dice que los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas solo por ser personas y que son valores universales, se contrapone o se debe contraponer una teoría revolucionaria o insurreccional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la teoría tradicional, esa que se nos repite tanto una y otra vez, es una teoría que no ha nacido de los problemas de muchos, de la mayoría de los pueblos, ni trata de resolverlos. Es decir, que la teoría normalmente que hablamos de derechos humanos, pues es una teoría que nace sobre todo de las revoluciones que hoy llamamos las revoluciones burguesas, ¿no? Que trató de alguna manera resolver esos problemas, ¿no? Que constituyó un tipo de Estado, un tipo de estar en la realidad, pero que de alguna manera no responde a otras problemáticas que van haciendo en otras partes del mundo. Que eso no es despreciar una lógica básica que tienen los derechos humanos, que es la lógica de la resistencia ante las formas de poder que van negando ese derecho de generar estos sistemas de posibilidades y capacidades para hacerse cargo de la realidad, ¿no? Y eso es lo que valora Yacuría, porque Yacuría lo que está viendo en América Latina es que el discurso de los derechos humanos comienzan a funcionar, por ejemplo, para los pueblos indígenas, pero también lo ve Yacuría para los pueblos campesinos, para los obreros, para el etcétera, etcétera, que empieza a servir el discurso de los derechos humanos para legitimar las lógicas de resistencia ante esa andanada de imposición de una forma de estar en la realidad, que es el capitalismo, que destruye otras formas de estar en la realidad, ¿no? Y entonces Yacuría de ahí dice, bueno, a partir de ahí hay que rescatar los derechos humanos, pero hay que generar una teoría revolucionaria o insurreccional de los derechos humanos y no quedarnos con esta teoría clásica. ¿Sigue? Bueno, y es que, ¿qué sucede? Que en esa teoría clásica, que de hecho yo creo que muchos la conocemos, pues hay una concepción escondida de la historia, que es la concepción de la historia, como yo les decía, que llamamos la concepción ilustrada de la historia, donde concibe que la historia de la humanidad es una sola historia, donde de alguna manera todos los pueblos tienen que llegarse a sumar, ¿no? Y entonces es muy típico, los que nos dedicamos a los derechos humanos, oír que hay autores que hablan de que hay generaciones de derechos humanos. Y hablan de la primera generación de derechos humanos, de la segunda generación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero normalmente esa clasificación de derechos humanos está en función de la historia de los pueblos del norte, ¿no? Pero que muchas veces no tiene que ver con la historia de los pueblos de otras regiones del planeta, ¿no? Un ejemplo típico es, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas. Si uno le pregunta a un constitucionalista europeo que dónde ubica los derechos de los derechos de los pueblos indígenas, seguramente va a contestar y va a estar seguro de su respuesta de que los derechos de los pueblos indígenas corresponden a los derechos de tercera generación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir que es cuando se hace la declaración de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas y demás. Pero si tú le preguntas a los pueblos indígenas desde dónde vienen sus derechos humanos, seguramente si ellos ya se apropiaron del discurso de los derechos humanos, dirán que sus derechos humanos nacen desde el momento en que comienzan a generar
praxis de resistencia desde hace 500 años a los procesos de colonización, ¿no? Entonces, claro, cualquier pueblo indígena te va a decir, oiga, pues nosotros comenzamos primero nuestra resistencia a la colonización desde 1492 que los burgueses franceses en 1782. Entonces, ¿de dónde estamos hablando de cuál es la primera generación de derechos humanos? Bueno, la cuestión no es hablar de generaciones, más bien entender que desde esta concepción de la historia que propone Yacuría como la tradición tradente de poseres y capacidades, cada pueblo va teniendo líneas históricas diferentes de derechos humanos en función de cómo van generando procesos y praxis de resistencia y de liberación ante aquellas estructuras o aquellos ejercicios de poder que quieren negarles su capacidad de generar vida, ¿no? Entonces, claro, tan legítimo fue en su momento la Revolución Francesa, con los sectores campesinos, etcétera, etcétera, que se rebelaron a las estructuras de poder que existían en 1789, como legítimo fue toda la resistencia del siglo XVI de diferentes pueblos indígenas contra los procesos de colonización. Son legítimos, ¿por qué? Porque lo que hay que ir valorando es la lógica de resistencia ante esos ejercicios de poder, es decir, esa lógica antagónica a esos ejercicios de poder para reafirmar la posibilidad de generar condiciones de vida digna, ¿no? Y no tanto considerar que los derechos humanos son un esquema universal de valores que se pueden aplicar de la misma manera en todo tiempo y en todo lugar, sino que más bien hay que reconocer que hay una lógica de resistencia que cada pueblo, desde sus sistemas de poseres y capacidades, va generando praxis de liberación diversas. ¿La que sigue? Bueno, en ese sentido, Ellacuría, en su filosofía, va a proponer diferentes conceptos que van a ser muy útiles para realizar esta teoría crítica de derechos humanos. Y les comento algunos. Por ejemplo, Ellacuría va a insistir mucho en un concepto que le va a llamar el logos histórico, que va a tener que ver con la función, sobre todo, de la inteligencia humana, ¿no? Ellacuría va a confrontar mucho el logos histórico del logos abstracto. Entonces va a decir Ellacuría que mucho del pensamiento moderno ha sido un pensamiento que le da mayor peso a un logos abstracto, es decir, a la intención de buscar verdades absolutas y atemporales. Y en cambio, un logos histórico es un logos que entiende que la verdad se va construyendo a partir de los contextos históricos y sobre todo de la manera en que el ser humano va generando praxis para hacerse cargo de la realidad. Y entonces ahí va a diferenciar Ellacuría la idea del logos abstracto y el logos histórico. Entonces, digamos, la filosofía de Ellacuría y la teología de Ellacuría va a insistir mucho en que se tiene que hacer uso de un logos histórico, es decir, de una inteligencia que está en función no de encontrar verdades abstractas, eternas, universales, sino de una inteligencia que lo que hace es entender que el ser humano está enfrentando la realidad para poder hacerse cargo de esa realidad y sobrevivir en esa realidad. Y esa realidad irremediablemente es histórica, es decir, es algo que vamos construyendo en esa transmisión de generación en generación de formas de estar en la realidad, ¿sí? Otro concepto muy importante de Ellacuría en su filosofía es el del lugar que da verdad, ¿no? Entonces, muy conectado con el logos histórico, Ellacuría se pregunta, ¿ese logos histórico dónde ubica principalmente la verdad? Y para Ellacuría, como ya les decía hace rato, la verdad va a estar en el lugar de la negación, es decir, el lugar de las mayorías populares. Entonces, Ellacuría decía, si ustedes quieren saber, si nosotros queremos saber cuál es la verdad en una sociedad, hay que irnos a donde se está dando la negación de eso que queremos decir que es la sociedad. Es decir, si queremos saber qué es la justicia,
si queremos saber qué son los derechos humanos, si queremos saber qué es el bien común, hay que ubicarnos en los lugares de las grandes mayorías, porque esos son los lugares donde se está negando efectivamente todo eso, ¿no? Y entonces Ellacuría a eso le fue llamando el lugar que da verdad, ¿no? Entonces Ellacuría sí decía, el conocimiento es un conocimiento que hay una opción ética. En otras palabras, ¿desde dónde vamos a pensar la realidad? ¿Lo pensamos desde las minorías privilegiadas o pensamos la realidad desde las mayorías que son negadas de todo eso que presume la sociedad, ¿no? Entonces, esto va a llevar a Ellacuría, por ejemplo, a elaborar un concepto que va a ser de sus últimos conceptos antes de que lo mataran, que es el concepto de la civilización de la pobreza. Entonces Ellacuría, ya cuando empieza, cuando ya la etapa que se empieza a cuestionar sobre la globalización, ¿no? Que cae el muro de Berlín, que se empieza a imponer el capitalismo como el único sistema global, Ellacuría comienza a hablar de la civilización de la pobreza. Y entonces empieza a hacer un confronte entre decir que hay una civilización de la riqueza, que es la propuesta del capitalismo, pero que la verdad de esa civilización de la riqueza solo se puede conocer desde el otro lado de la historia, que es la civilización de la pobreza, ¿no? O sea, de hecho, Ellacuría decía, si queremos saber la verdad de la sociedad moderna capitalista, la verdad de esa sociedad está en el lado negativo de la historia, ¿no? Decía, casi decía que un auténtico análisis social de esta sociedad, de esta realidad, tendrías que ser un análisis, eh, decía así, tendría que hacer un análisis coprológico, es decir, de las heces de la sociedad, de todo lo negativo que crea esta sociedad, porque ahí está la verdad de esa sociedad. O sea, la verdad de la sociedad no está en los logros del primer mundo. La verdad de esta sociedad global está en todas las negaciones que se están haciendo en el tercer mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Ellacuría comienza a cuestionar pues todo el sistema capitalista, sobre todo desde el presupuesto de que la vida del sistema capitalista o que propone el sistema capitalista no es universal, no es universalizable, ¿no? Ya Ellacuría en esa época decía que si todos quisiéramos copiar el ritmo de vida y de consumo energético, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos, pues necesitaríamos 5 planetas o 3 planetas. Entonces, por lo tanto, el modelo de vida que propone esta civilización de la riqueza no es universalizable y, por lo tanto, no es ético. Por lo tanto, habría que buscar otras formas de desarrollo de la civilización que Ellacuría llegó a llamar civilización de la pobreza o en otros textos llegó a llamar civilización del trabajo, ¿sí? Pero bueno, todos estos análisis lo hacía Ellacuría a partir de esto que él hablaba, de decir dónde podemos encontrar la verdad de una sociedad desde un lugar social que éticamente optemos por él. Y es el lugar de las mayorías populares, de todos aquellos que son negados en sus formas de producir su vida. Otros conceptos que va a desarrollar Ellacuría, bueno, pues es que la filosofía o el pensamiento debe tener una función crítica y una función creativa. Ahorita abordo eso. Y el concepto de praxis de liberación, ¿no? Este concepto de Ellacuría, que tiene su fondo cristiano, su fondo marxiano y también cristiano, Ellacuría lo que decía es que finalmente el ser humano se enfrenta a la realidad, se hace cargo de la realidad, y ese sería, digamos, la forma básica de definir lo que es la praxis, ¿no? Pero la praxis del ser humano puede ser una praxis de opresión o una praxis de liberación, ¿no? Es decir, la manera en que el ser humano se hace cargo de la realidad no es neutral, sino que puede ir encaminado hacia la generación de estructuras opresivas o puede ir encaminado a liberar a la realidad hacia él que dé más de sí, ¿no? De hecho, ahí Ellacuría coincide mucho con la reflexión, y ahorita recordando a Enrique Dussel, que hace Enrique Dussel sobre el principio de factibilidad, ¿no? Enrique Dussel dice, el principio de factibilidad no es simplemente decir que hay que luchar por lo posible en términos conservadores, ¿no?
sino más bien hay que luchar por lo posible en términos de jalar a la realidad a lo más que pueda dar de sí, ¿no? Y entonces eso era lo que ya decía Ellacuría. ¿Qué es la praxis de liberación? La praxis de liberación es una praxis no conservadora porque entiende que la realidad como está hoy puede dar más de sí y que entonces hay que luchar porque esa realidad, como es dentro de sus posibilidades, dé más de sí, ¿no? Y eso era para Ellacuría la praxis de liberación y hace toda una reflexión muy interesante de cómo la liberación no es simplemente un sentido político, sino que Ellacuría dice, de alguna manera, la propia evolución de las especies es una muestra de liberación, porque el hecho de que una especie vaya evolucionando es una manera en que, por ejemplo, la propia estructura biológica de una especie da más de sí desde sus propias posibilidades. Entonces dice, bueno, la realidad social tiene posibilidades que dar. Lo que sucede es que luego el ser humano genera praxis de opresión que impide que la realidad dé más de sí, ¿no? Y no posibilita que haya esas transformaciones sociales que permitan, por ejemplo, que haya, digamos, condiciones de vida para más seres humanos que solo para unas minorías privilegiadas. ¿La que sigue? Bueno, la que sigue, esa ya habíamos hablado. Y entonces, a partir de esto, Ellacuría dice, bueno, pues es que si intentamos entender los derechos humanos desde esta perspectiva de la praxis de liberación, desde esta perspectiva de cómo comprendemos la historia, entonces no podemos quedarnos con una comprensión simplista de los derechos humanos. O sea, no basta decir que los derechos humanos son valores universales o son normas que encontramos en tratados internacionales, sino que entonces Ellacuría comienza a elaborar una conceptualización compleja de los derechos humanos. Ahí hay un texto de Ellacuría que más o menos va dando como 10 definiciones de derechos humanos y que, digamos, en este libro las analizo uno por uno. Pero aquí quisiera destacar 3 que creo que son interesantes comentar y que en realidad no son la noción clásica que tenemos de derechos humanos y que son las siguientes. ¿La que sigue? Por ejemplo, Ellacuría dice esto: los derechos humanos son una necesidad de la convivencia social y política, son una necesidad sociobiológica y político-biológica sin la que se hace inviable la especie y el modo social y político en que la especie humana debe desenvolverse. Entonces, fíjense, esto es muy interesante porque entonces para Ellacuría los derechos humanos no tienen que iniciar, o lo más radical de los derechos humanos no son un acuerdo, ¿no? Hoy normalmente vemos los derechos humanos como un acuerdo, ¿no? Acordamos que estos son los derechos humanos porque consideramos que estos son los valores más importantes, ¿no? Entonces, para mucha gente, cuando habla de derechos humanos, lo primero que nos viene a la mente, pues, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y entonces luego tenemos la idea de que los derechos humanos, su idea básica es que son algo que como humanidad acordamos que es lo importante. Sí, eso es parte de la historia de los derechos humanos, pero hay algo más radical en los derechos humanos y es su parte material. Y de ahí era lo que comentábamos, ¿no? La importancia de Ellacuría de decir, la historia no hay que leerla de manera idealista, hay que hablarla de manera materialista. Entonces, aquí es donde Ellacuría dice, los derechos humanos son una necesidad sociobiológica y político-biológica. ¿Por qué? Porque en eso de cumplir derechos humanos, el contenido de los derechos humanos tiene que estar en función de posibilitar la reproducción de la vida de la especie humana en este planeta. Ahí está el contenido material de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros pensamos que ciertas prácticas sociales, que por ejemplo están conduciendo a la muerte a la humanidad, y las queremos pintar como derechos humanos, estamos, digamos, negando el fundamento material de los derechos humanos. O sea, en otras palabras, esto que hacen los libertarios como Milei,
de decir que el gran derecho humano es la propiedad privada, y vemos que por ese derecho humano a la propiedad privada estamos entrando a dinámicas sociales que nos están llevando a destruir estructuras biológicas que posibilitan la producción y reproducción de la vida humana, ahí lo que estamos haciendo es una comprensión idealista de los derechos humanos que está desconociendo la base material, el fundamento material, que es aparte el fundamento más fuerte que deben tener los derechos humanos, que es este que dice Ellacuría, que es que los derechos humanos responden a la necesidad sociobiológica y político-biológica de que los seres humanos estamos ante la realidad para posibilitar nuestra viabilidad como especie humana. Y claro, hoy en un sistema capitalista que está poniendo en riesgo la propia viabilidad de gran parte de la especie humana, pues nos cuestionamos si todo eso que construimos como derechos humanos que protegen más el capital que a la vida humana, realmente les tenemos que llamar derechos humanos. Pues Ellacuría diría, no, esos no son derechos humanos, esos son otra cosa, pero no son derechos humanos porque no están en función de satisfacer esta necesidad sociobiológica y político-biológica. ¿Aquí sigue? Otra definición de Ellacuría dice, los derechos humanos son una exigencia, fíjense, dice, física antes que moral. Y lo dice Ellacuría en ese mismo sentido, decir, antes de hablar de valores, ¿no? De valores que consensamos o que consideramos racionales, antes de eso hay una exigencia física. ¿Y cuál es la exigencia física? La exigencia de que los seres humanos somos animales biológicos que tenemos que satisfacer necesidades de vida. Y que eso es la exigencia primaria material que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces dice, los derechos humanos son una exigencia física antes que moral, no tanto de una naturaleza humana abstracta e individual, como normalmente dicen las tradiciones, estas que dicen que los derechos humanos dependen de una naturaleza humana, sino de una esencia física, individual y específica, y del conjunto real de toda la humanidad, y no del concepto de una humanidad abstracta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Ellacuría? ¿Podemos hablar de una humanidad? Sí, pero podemos hablar de una humanidad porque cada individuo concreto material está en respectividad con los otros. Y en esa respectividad con los otros creamos unas relaciones y creamos estructuras políticas y sociales que de alguna manera nos van haciendo una comprensión de humanidad, pero desde abajo. No una comprensión de humanidad desde arriba, ¿no? Normalmente cuando hablamos de humanidad nos imaginamos un concepto como de un modelo de ser humano, y Ellacuría dice, no, el concepto de humanidad es un concepto no lógico, o sea, no es decir la humanidad y metemos ahí a todos los que creemos que son seres humanos, sino que humanidad es reconocer siempre que el otro individuo físico concreto es un ser humano que le debemos una respectividad. ¿Sí? A ver, un ejemplo típico, y que eso no lo pone Ellacuría, pero es una consecuencia de esta concepción de humanidad de Ellacuría. Cuando en el siglo XVI se discutía si los indígenas eran seres humanos porque tenían alma o no, la lógica era decir, la humanidad es esto, y se ponía como modelo el ser humano europeo. Y entonces, mientras lograran identificar al indígena como ser humano europeo, era parte de la humanidad, ¿sí? Y lo que hacían, por ejemplo, defensores de indios como Bartolomé Las Casas era decir, no, ellos son humanos porque tienen formas de organizarse y de satisfacer su vida diferentes a la de nosotros. Pero eso es lo que los hace humanos y esa manera de relacionarnos con nosotros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esa discusión, por ejemplo, en la famosa controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé Las Casas, en nuestra historia se hace muy claro esto que dice Ellacuría, esa confrontación entre pensar la humanidad en términos abstractos, como un modelo donde quien entra tiene derechos y donde quien no entra no tiene derechos, a entender más bien la humanidad
como algo que parte de reconocer que cada individuo tiene una materialidad que tiene que reproducir a través de condiciones que le permitan vivir, ¿no? Y eso es lo que nos hace una especie. O sea, no somos especie por una abstracción, sino somos especie porque todos nos enfrentamos a la realidad y tenemos que satisfacer ciertas necesidades de vida. Y todos los seres humanos tenemos que comer, tenemos que dormir, buscamos una vivienda. Que tengamos medios históricos diferentes de hacerlo, sí, pero todos nos volvemos especie humana porque reconocemos en el otro ese sujeto que va a tener que satisfacer esas necesidades de vida. Y eso es lo que nos hace una especie humana. No nos hace especie humana un concepto abstracto o un modelo abstracto del cual tenemos que obedecer. Y una última, dice Yacuría, los derechos humanos son un producto histórico, resultado de una praxis histórica determinada, reflejada en una conciencia colectiva que los asume como rectores de la conducta pública. Entonces, claro, aquí Yacuría ya está diciendo, a ver, los derechos humanos también son un producto histórico, porque si entendemos que el ser humano va enfrentándose a la realidad no a partir de la nada, sino a partir de esos sistemas de posibilidades y capacidades que va recibiendo una generación de otra, entonces los derechos humanos están afectados por esa historicidad. Es decir, los derechos humanos tienen que ver con los momentos históricos, con las construcciones históricas que tiene cada pueblo en esa forma de ir generando su realidad histórica. Entonces, una forma muy equivocada de ver a los derechos humanos es creer que, por ejemplo, muy típico, que, por ejemplo, la democracia se tiene que generar igual en Estados Unidos que en Venezuela o en México, sino que cada pueblo, o creer que la democracia se va a aplicar igual en una zona urbana que en una zona campesina, ¿no? Cada pueblo va generando sus formas históricas de estar en la realidad y va generando los derechos humanos como productos históricos, no como modelos abstractos que se tienen que imponer en la realidad en cada lugar. Bueno, si quieres seguimos para ir cerrando. Bueno, ahí están. ¿Seguimos? Bueno, una antes. Bueno, y una última para pasar a otra contribución importante que es Ellacuría. Ellacuría también dice esto de los derechos humanos, que ya lo habíamos comentado cuando la presentación del libro. Dice, los derechos humanos son momentos ideológicos de una determinada praxis que pueden convertirse en momentos ideologizados que ocultan o protegen intereses y privilegios minoritarios. Entonces, aquí Ellacuría lo que pone es la cuestión de decir, a ver, los derechos humanos no son neutrales. Los derechos humanos también pueden ser utilizados ideológicamente, es decir, el discurso de los derechos humanos puede utilizarse para ocultar y utilizar los derechos humanos para otros fines, ¿sí? Así que, y entonces, a partir de ahí, Ellacuría va a proponer, y creo que esta es de las propuestas que creo que tienen mucha actualidad y que en esto que les decía de la lucha cultural es importante rescatarlo, que es lo que Ellacuría le llama el método de historización de los conceptos, de los derechos humanos, ¿no? Porque para Ellacuría, si quieres la que sigue, la que sigue, la que sigue. Bueno, la que sigue. No, bueno, voy a explicar la anterior, sí, eso. Bueno, lo que va a decir Ellacuría es que los derechos humanos pueden utilizarse de manera ideologizada. Y una manera muy típica en que los derechos humanos se han ido utilizando de esta manera es un poquito este esquema que vemos ahí. Es decir, que de pronto, a partir de luchas concretas, si decimos que los derechos humanos son productos históricos, a partir de luchas concretas, esas luchas concretas pueden suceder que empiezan a generar criterios universales, ¿sí? Y entonces nadie puede negar que, por ejemplo, la Revolución Francesa, pues generó ciertas ideas que quisieron universalizarse y se empezó a hablar de la igualdad, de la fraternidad, etcétera, etcétera, ¿no? De la libertad.
El problema es que cuando esos criterios universales se nos olvida que son históricos y que tienen que ver con esos procesos históricos y con esos sistemas de posibilidades y capacidades que genera cada pueblo y cada cultura, lo que puede suceder es que esos criterios universales sirven, como ya lo decía Yacuría, para imponerse a otras realidades históricas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con ese proceso? La que sigue. Que con ese proceso lo que sucede es que los derechos humanos, cuando se establecen como esos criterios universales, comienzan a generar un discurso de inclusiones abstractas, pero que en la práctica histórica generan exclusiones concretas. ¿Y por qué hacen eso? Porque cuando se generan como criterios universales, que se les olvida que los derechos humanos son históricos, ¿no? Entonces, cuando van a situaciones concretas, comienzan a funcionar como exclusiones concretas. ¿Por qué? Porque el sujeto concreto, el ser humano concreto, no va a obedecer siempre o no se va a ajustar siempre a esos criterios universales. Que eso, pues, es básicamente el proceso que ha, por ejemplo, generado el colonialismo, ¿no? Si alguien quiere tener derechos, tiene que más bien parecerse al colonizador y no a su identidad propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, es un poco esto, ¿no? Esta caricatura siempre me gusta ponerla porque creo que refleja muy bien esto que queremos explicar de cómo cuando ciertas luchas de derechos humanos que se generan en una condición histórica, se generan como criterios universales y luego de manera abstracta, ingenua e ideologizadamente se quieren aplicar en otra realidad ajena a sus procesos históricos, pues terminan siendo más bien exclusiones concretas, ¿no? Y este es un caso típico, ¿no? O sea, un ecologista que viene del primer mundo, que trae toda esta idea del mundo verde, el ecocapitalismo, llega a un pueblo del sur y critica a una mujer que está luchando por ganarse la vida porque vende agua embotellada y le dice, estoy contra el agua embotellada. Y seguramente puede ser que en su lucha en la lucha de este güero por la ecología, vaya y denuncie ante alguna autoridad a esa mujer para que la autoridad llegue y le clausure su negocio porque está contaminando, porque está vendiendo agua embotellada. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de cuando los derechos humanos se empiezan a construir como criterios universales que pierden su sentido histórico. Y entonces, cuando pierden su sentido histórico, entonces no se ven, no son producto de la lucha de los propios sujetos, sino que empiezan a ser más bien modelos que sirven para generar exclusiones, como este caso típico, ¿no? La que sí. Entonces, por eso Yacuría decía que hay que distinguir entre los conceptos abstractos y los conceptos históricos. Entonces decía Yacuría, los conceptos abstractos son los que su verdad y falsedad dependen de lo que se predica. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Y eso es verdadero porque así está la oración, así se predica y es verdad eso. Y en cambio, decía Yacuría, los derechos humanos, su verdad y su falsedad no está prioritariamente en cómo se predica, sino más bien en cómo se verifican en la realidad. Es decir, para Yacuría no basta que la verdad de los derechos humanos esté en decir, por ejemplo, es cierto o es verdadero que todo ser humano tiene derecho a una alimentación sana, completa y adecuada. Diré Yacuría, la verdad o la falsedad de eso no está en la afirmación, sino está en cómo esa afirmación se verifica en una praxis determinada y de cómo esa praxis determinada que está utilizando esa afirmación está transformando la realidad hacia lo que dice el concepto o en contra de lo que dice el concepto. ¿Sí? Entonces, por eso dice Yacuría, una forma que se utiliza muy seguido para manipular los derechos humanos es considerar que los derechos humanos son conceptos abstractos. Es decir, que su verdad está en simplemente lo que se afirma.
sino que más bien la verdad de los derechos humanos está en cómo una praxis determinada utiliza ese derecho humano y cómo está transformando la realidad, si hacia lo que dice el concepto o en contra de lo que dice el concepto. Y a eso Ellacuría le llamaba la historización de los derechos humanos. Ellacuría decía, siempre hay que historizar, desde toda práctica que utilice derechos humanos hay que historizarla. E historizarla significaba analizar esa práctica que está justificándose o su momento ideológico son los derechos humanos, hay que analizar cómo está transformando la realidad. Si la está transformando hacia lo que dice el derecho humano o la está transformando en sentido contrario de lo que dice el derecho humano. Y ahí es donde podemos detectar cómo constantemente, muchas veces, los derechos humanos se están utilizando ideologizadamente, porque la praxis que justifica o que se justifica desde el discurso de los derechos humanos, en realidad está conduciendo la realidad en sentido contrario de lo que dice el propio derecho humano. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, por ejemplo, un esquemita de cómo diría Ellacuría en forma sencilla un análisis de una historización de un derecho humano. Entonces, Ellacuría diría, por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos el derecho a la alimentación y podemos decir, derecho a la alimentación significa que toda persona tiene derecho a una alimentación sana, completa y adecuada. Todos diríamos, ¿estamos de acuerdo con esta afirmación? Sí, y nadie lo cuestionaría y todos diríamos, sí, estamos de acuerdo que toda persona tiene derecho a la alimentación, ¿no? Ellacuría diría, bueno, pero ahí no queda, o sea, no basta decir que ese derecho es verdadero simplemente porque la frase decimos que es verdadero lo que dice la frase en sí misma. No, porque eso sería reducir los derechos humanos a un concepto abstracto. No, los derechos humanos son un concepto histórico. Y entonces, para saber si ese derecho humano es verdadero o falso, hay que historizarlo, hay que verlo cómo se utiliza en una praxis concreta determinada, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos analizar las prácticas de la agroindustria mundial para alimentar al mundo. Si ustedes se meten a la página, por ejemplo, de Monsanto o de Bayer, ¿no? Estos que hacen las semillas transgénicas y toda esta agroindustria, la revolución verde y todo eso, si ustedes se meten a sus páginas web, van a decir que su misión es alimentar al mundo, que su misión es asegurar la alimentación para todo el mundo, ¿no? Y entonces, si nos quedamos ahí, decimos, mira, qué buenas empresas que están preocupadas por el derecho humano a la alimentación. Claro, pero cuando empezamos a historizar su praxis, nos tenemos que preguntar quién lo dice, para qué lo dice, quién se beneficia y sobre todo, hacia dónde conduce la realidad. Entonces, historizar los derechos humanos, es decir, esa práctica determinada que dice que está en función de cumplir derechos humanos, hacia dónde está transformando la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que son las consecuencias de las prácticas de Monsanto, ¿no? Las prácticas de Monsanto no están conduciendo la realidad a que todas las personas tengan una alimentación sana, completa y adecuada. Lo que está conduciendo las prácticas de Monsanto es a un monopolio de los alimentos, a un control de las semillas, a una manipulación de los mercados alimenticios, a un control de las crisis alimentarias, etcétera, etcétera, que va en total sentido contrario de lo que sería que toda persona tuviera el derecho a la alimentación. Entonces, ¿cuál sería la conclusión ahí? La conclusión ahí sería que Monsanto utiliza ideologizadamente el derecho humano a la alimentación, porque su praxis no está transformando la realidad hacia que realmente todos tengan una alimentación sana, completa y adecuada, sino que está transformando la realidad a un monopolio del alimento donde está generando que grandes sectores de la población no tengan acceso a un alimento sano, completo, adecuado, sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Y este ejemplo lo podríamos poner con todos los derechos humanos. Ellacuría en muchos de sus artículos, por ejemplo, analiza el derecho humano a la propiedad,
analiza el derecho humano a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y él va demostrando cómo entonces los derechos humanos no se pueden comprender de manera abstracta. Los derechos humanos siempre se tienen que comprender desde los sujetos concretos que están haciendo una praxis concreta utilizando derechos humanos. Y a partir de esa praxis concreta podemos historizarla y decir si esa praxis realmente es de liberación y está conduciendo la realidad a cumplir con los derechos humanos o está conduciendo a la realidad a todo lo contrario, ¿no? Pensemos simplemente cuando, por ejemplo, Televisa o Televisión Azteca sale y se rompe las vestiduras diciendo están violentando la libertad de expresión. ¿Realmente esas empresas mundiales de comunicación están preocupadas porque todas las personas tengan libertad de expresarse o están preocupadas porque les están tocando el monopolio de la información? Y entonces ahí es donde hay que historizar los derechos humanos y darnos cuenta si se está utilizando ideologizadamente los derechos humanos porque se está ocultando el sujeto concreto, los intereses concretos del sujeto que está utilizando ahí los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas de las ideas del pensamiento de Yacuría que se aplican en derechos humanos y que creo que hoy en día tiene mucha riqueza, porque basta ver la televisión, ¿no? Basta ver las mañaneras todos los días para ver cómo los derechos humanos son un campo de disputa y que no es lo mismo decir derechos humanos desde abajo que decir derechos humanos desde arriba, ¿no? No es lo mismo que derechos humanos lo diga un pueblo indígena a que derechos humanos lo diga Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Y por eso es la importancia de tener un material crítico como el pensamiento de Yacuría que nos dé luces para discernir la verdad en esas disputas ideológicas de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me recordó mucho incluso hasta, bueno, todos estos debates en torno a grupos conservadores que ponderan también estas narrativas en pos de derechos humanos, pero que esconden las contingencias que hacen, que constituyen al sujeto histórico, ¿no? Y que las pasan por alto. Y me recordó mucho también a cómo Hinkelhammer lo plantea cuando habla de esta lógica de la ley, que lo que hace en realidad es que más bien mata al sujeto, no le posibilita su propia existencia al sujeto viviente, y a partir de ahí es que justamente pues, los sujetos eh, crean actos liberadores, crean praxis de liberación. Me parece que es una visión bastante muy rica, muy nutrida, y nos permite justamente, como mencionó, ponerlo en una situación actual, en los contextos de América Latina y en muchas de las avanzadas que está teniendo la derecha, sobre todo. El caso más reciente, pues el caso de Argentina, ¿no? Que en estos recortes, en vías pues en vías de propiciar eh, restricciones a la potencialidad que puedan tener también los propios sujetos históricos, ¿no? Entonces vamos a abrir una sesión de preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario al doctor Alejandro, les damos la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Por aquí, al señor Ortiz, también escuchando a Alejandro, un profesor de Ecuador de Teología. Y quería preguntarle lo siguiente. Se me hace muy interesante esto de, bueno, que comenzó sobre la generación de derechos, porque aunque supuestamente ya no se usan, porque de acuerdo con los criterios actuales de derechos humanos, después de la reforma de 2011, ya hacían las situaciones de interdependencia, etcétera. Me parece que
para la cuestión de cómo explicamos históricamente el energía. Me parece que fue un filólogo británico, H. Marshall, que empezó a hablar de esto. Y yo recuerdo que en el Tribunal de Justicia de México, el director de Ciencias Filosóficas de la UNAM empezó a dar una ponencia sobre el historia humana. En parte era como una historia de Europa, de hombres blancos y de trabajo de los congresos, ¿no? Entonces yo al final le pregunté, ¿y dónde está el elemento de luchas sociales, no? Y ya como que fue, bueno, sí, es cierto, ya como que se lo hizo, y lo que yo quiero preguntar es, vemos en los manuales, en muchos lugares, que siempre tenemos un camino europeo, Revolución Francesa, Declaración de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Más allá de historizar qué es la conquista de Yacuría, ¿cómo podemos empezar a elaborar una historiografía distinta de los derechos humanos? Porque siempre, yo, en verdad, los manuales que los chicos estudian y los profesores reproducen hasta el hartazgo, a veces creo que reflexivamente, esta idea de derechos humanos egocéntricos, el capitalismo global, y cómo empezar a construir una memoria de historiografía distinta, de lo que comentabas de, si le preguntan a los indígenas cuándo comenzó los derechos humanos, entre 1551, o sea, etcétera. Entonces, ahí, ¿cuáles eran las estrategias a seguir? Sí, pues mira, yo desde la filosofía yacuría siempre he insistido que una cosa es reducir los derechos humanos a una forma muy concreta de enfrentar la realidad que ha sido la occidental, moderna y aparte muy reducida, porque también la misma modernidad es más amplia, ¿no? Por ejemplo, esta idea de hablar de las generaciones no solo es injusta para los países del sur, también es injusta para muchos sujetos subalternos del norte. Es decir, si tú dices que la Revolución Francesa solo habló de derechos civiles y políticos, es una falsedad histórica que está invisibilizando al campesinado francés, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, ahí hay, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo primero que hay que rescatar es el sujeto histórico, de los sujetos históricos en el sentido de cómo se están enfrentando a la realidad según su sistema de posibilidades y capacidades, ¿no? Y eso nos posibilita darle un contenido material a los derechos humanos. Entonces, eso, en otras palabras, es tener criterios materiales para leer la historia de los derechos humanos. Es decir, hacer una lectura materialista de la historia de los derechos humanos, no una lectura formalista idealista, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí no es tanto leer un discurso formal del derecho en una etapa histórica, porque esa lectura, pues sí, nos la vamos a acabar, porque aparte es encerrar el derecho a la forma jurídica de Occidente. Si hacemos una lectura material de los derechos humanos, lo que nos va a importar es cómo los seres humanos van construyendo formas de estar en la realidad para, por ejemplo, responder esta necesidad político-biológica, social-biológica que dice Yacuría, ¿no? Entonces ahí sí hacemos una historiografía de los derechos humanos donde vamos a encontrar pues todas esas lógicas de resistencia que van teniendo diferentes sujetos históricos para enfrentarse a las relaciones de poder que les niegan la posibilidad de regenerar la vida, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchas experiencias en todo el planeta, ¿no? Y otra forma de hacer una comprensión de derechos humanos. Yo creo que por ahí tendría que ser, o sea, insistir mucho en entender que los derechos humanos no se tienen que entender del sujeto abstracto, que nos hacen el cuento de las generaciones, sino desde los sujetos históricos con su lógica de resistencia. Y ahí uno encuentra un montón de riqueza, ¿no? Porque aparte, como dices, toda esta historia de manual lo que acaba haciendo es ocultando a los sujetos históricos concretos, ¿no? Y te crea un sujeto abstracto, ¿no?
como bien dice Quinquelame, ¿no? Acabamos hablando más del sujeto, acabamos hablando más del mercado o del sujeto que consume en el mercado que de los sujetos históricos concretos que buscan su forma de satisfacer su vida y de producir su vida. ¿Más? Anímense. Adelante. También una presentación sobre y a modo de provocación o intentar de entender un poco más este episodio de Pedro Canizo Arana, Tatiana Cloutier, que se puso de difusión en la carrera que mencionaste, el tema de libertad de expresión, cómo se podría aplicar, digamos, en este caso concreto, que es una discusión en relación a la libertad de expresión. Bueno, pues ahí habría, yo ahí la verdad es que veo que, pues veo dos sujetos más hegemónicos que están peleando por la cuestión de poder. O sea, no sé la verdad si esa discusión tenga que ver con realmente generar una transformación en la realidad que nos conduzca o sea, desde la perspectiva de Yacuría sería de cuestionarnos. Cuando se habla de libertad de expresión, la praxis de determinado sujeto está conduciendo la realidad a que eso se cumpla en términos de radicalizar la universalidad de los derechos. No sé si me explico. Es decir, eh, la historización de los derechos humanos tiene mucho que ver con la idea de que una de los elementos de la lógica de resistencia a los derechos humanos tiene que ver con la afirmación de la universalidad de los derechos humanos. Porque casi siempre decimos, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, todos tenemos, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ahí en el meollo del asunto es, el sujeto que habla de libertad de expresión, su praxis tiene que ver con generar y transformar la realidad así a unas condiciones para que todos los sujetos puedan ejercer esa libertad de expresión o simplemente es una preocupación muy coyuntural de un privilegio probablemente. El programa de... Ahí tú respóndelo. Sí, ¿no? Estando Ajá, ajá. en el programa de Astillero de hoy, la opción que hace Astillero es precisamente esa, que la forma estridente en la que habla el programa, no sé si todos conocen el caso, es un analista que Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, se nacionalizó el litio a través de una reforma de educación secundaria y Alfredo Canizo Arana la acusó públicamente en sus redes sociales de entregar el litio al Partido Republicano de los Estados Unidos, dejando de ser secretaria de Economía, ya como ciudadana, no como funcionaria, sino como ciudadana, como Nuevo León todavía contempla De la difamación. la difamación, presentó una denuncia y el proceso siguió y se fue llevado a una audiencia. Yo presumo que no fue noticia de ser, entonces lo obligaron a hacer. Pero bueno, hago la contextualización porque hasta lo que está diciendo Astillero es que la consecuencia, si eso procede, es que va a coartar la libertad de expresión del resto, no solo de personas en la familia. Entonces sí cabe la posibilidad de que se coarte, ¿no? La expresión. Digo, está en procesos, pero hoy una discusión, ¿no? Pero sí está esa posibilidad de que haya una. O sea, si decimos algo de forma estridente, de alguna manera, vamos a ser llamados o podemos ser denunciados por información.
hasta el propio presidente, porque es Sí, y ahí también habría que ver el discurso de la otra parte, o sea, o sea, qué derecho está alegando Tatiana Cloutier, ¿no? Por ejemplo. Entonces también habría que historizar eso del derecho al honor. Sí, ya es un árbol arcaico. Sí, sí, sí. Está muy aceptado que es un... Sí, sí. Creo que Federico que no. No, dice que no. Sí, dale, dale. Bueno, lo que pasa es que eso trae otro problema. Casi todos los estados de la República ya abolieron el delito de defamación y calumnia. Porque lo que suena exagerado es que a santo del honor, yo no estoy tan seguro que el honor sea tan arcaico. O sea, habría que construir históricamente qué significa el buen nombre y la fama pública en una sociedad democrática, sin privilegios, o sea, no importa. El presidente alguna vez Pero el asunto es, ese tipo de temas merece pena de prisión o que un juicio público nos acusa en un juez penal. Ahí es donde lo que decía Alejandro, quien alega la libertad de expresión o quien se queja del abuso de la libertad de expresión, probablemente lo que está exigiendo es un castigo exagerado para su contraparte. Y eso sí suena privilegio. Entonces hay que pensar. Ahora, no me extraña que los que estuvieron al borde de destruir su estado, en esa semana todavía no tienen su vida. Quizá igual también una consulta, Alejandro. Nos has explicado esta idea de derechos humanos que tiene Yacuría. Y para traerlo un poquito a colación también, dado que estamos en un seminario evangélico, bíblico, además de Zubiri, de Javier Zubiri, ¿qué otros, digamos, cuáles son las claves de lectura que hace Yacuría? ¿Hay claves de lectura también teológica que utilice, que tú hayas indagado, de esta rama bíblica, teológica, incluso desde dónde está él construyendo su propia idea? Además, entiendo que es la propia contingencia de él como sujeto histórico en El Salvador. Pero en este asunto más, pensémoslo así como de su formación intelectual, desde dónde está construyendo esta visión. Bueno, de hecho, en la biografía es algo que se destaca mucho, que cuando él estudia teología en Innsbruck, en Austria, él dice que lo único que valió la pena eran las clases de Karl Rahner. Y entonces de ahí también él toma la idea de la historicidad por la insistencia de una teología histórica. Entonces también, de hecho, algunos autores hablan que la teología de Yacuría, la teología de la liberación de Yacuría, se le podría clasificar como una teología histórica en el sentido que esto que hemos hablado de la historización de los derechos humanos, también lo llevó a cabo Yacuría en la teología. ¿Por qué? Porque de alguna manera para Yacuría los conceptos teológicos, o sea, como ya les decía, para Yacuría la teología es el momento ideológico de la práctica de fe, ¿no? Así como los derechos humanos son el momento ideológico de una praxis política, la teología es el momento ideológico de la praxis de fe, es decir, el momento en que hay que darle sentido a lo que hacemos por fe, ¿no? Entonces, eso es la teología. Entonces, para Ellacuría también los conceptos teológicos son conceptos históricos. Entonces, Ellacuría lo que criticaba de la teología clásica, escolástica, era haber hecho de los conceptos teológicos conceptos abstractos. Y entonces creer que tú puedes definir el pecado como un concepto fuera de la historia, ¿no? Extramundano, ¿no? No, o sea, todos los conceptos históricos, todos los conceptos teológicos son históricos. Y entonces no se puede decir igual pecado en la Edad Media que pecado hoy, ¿no? Y entonces la teología de Yacuría es una teología histórica en el sentido de que intenta historizar los conceptos históricos, los conceptos teológicos. Entonces, la metodología teológica de Yacuría en gran parte es decir, bueno, la salvación, ¿qué es la salvación en los textos bíblicos?
y cómo entendemos la salvación en nuestra realidad histórica. Entonces era cuando él hablaba salvación, hoy es liberación, ¿no? Y entonces un pueblo resucita cuando tiene que comer, cuando tiene sus necesidades satisfechas, ¿no? Y sin duda, como todo teólogo de la liberación, por ejemplo, la narrativa del Éxodo es fundamental, ¿no? Porque es finalmente el pueblo que se libera, etcétera. Entonces, en Ellacuría siempre hay como esa lógica de decir, esos conceptos teológicos, ¿cómo los historizamos hoy? ¿Qué significa pecado en nuestra realidad histórica? ¿Qué significa salvación en nuestra realidad histórica? ¿Qué significa el crucificado en nuestra realidad histórica? ¿No? Entonces, el que el cristianismo recuerde siempre la cruz como el gran misterio teológico, ¿qué significa en nuestra realidad histórica hoy? Y entonces, pues para Ellacuría, el misterio de la cruz hoy es entender por qué la salvación va a venir del crucificado. Y entonces, en términos actuales, es cómo entender que la liberación viene del pueblo pobre, porque el pueblo pobre es el crucificado hoy. Entonces, como dice Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, que es básicamente decir, el crucificado hoy es el pueblo pobre y desde ese pueblo pobre vendrá la liberación. La liberación no viene del Imperio Romano, la liberación no viene de arriba, viene del que está crucificado. Entonces, así es un poco la teología de Ellacuría y bueno. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, duda, comentario? Creo que ella podría ser una o a otros personajes, como la mencionó Dulce, o el mismo Jorge Cristo, o Fernández, que toda una crítica a esta noción universal a partir del mundo moderno. Termina ahora con un gobierno no sí que todo, como podemos ver en otros países. ¿Cómo explicar eso? Yo del pueblo. Lo otro es cómo hacer historizar los derechos humanos, pero a partir también de la propia crítica que el pueblo pobre hace de su propia. Es decir, uno puede decir desde aquí, ¿no? Es decir, la violencia es un patriarcado. Es decir, bueno, tú no puedes hablar, tú estás hablando desde otro espacio. Entonces, como que tenemos que guardar silencio, pero nos damos cuenta que también en estas prácticas históricas, el pueblo sufriente y genera violencia contra más intensos de los. Entonces, ¿cómo se aplica el tratado de los derechos humanos en un contexto? Bien. En lo primero, bueno, no soy especialista en la historia de Salvador, he conocido un poco de cerca por colegas y demás, pero creo que se repite o se repite algo que también, ahora sí que, ¿cómo dice el refrán? De que cuando veas las barbas de tu vecino, ¿eh? Cortar, pon las tuyas a remojar. Yo creo que algo que ha pasado en Argentina, que pasó en El Salvador, fue que los proyectos políticos, electorales de las izquierdas, se les olvidó
lo importante que es esto de la satisfacción de las necesidades del pueblo, ¿no? Y de la coherencia y de no alejarse con el pueblo. Y esas izquierdas acabaron siendo élites que se les olvidó eso, ¿no? Y digamos, lo que está pasando en El Salvador, lo que pasó en Argentina, una responsabilidad fuerte ha sido por la izquierda. Una izquierda que no tuvo resultados, que no supo, que se alejó de las exigencias populares, que tomó decisiones más electoralistas que sociales, ¿no? O sea, y eso, bueno, hay que siempre ser críticos de decir que si tal vez ahorita vemos lejos que en México nos aparezca un monstruo tipo Milei o tipo Bukele, pero hay que aprender de que si la izquierda se aleja de las demandas populares y cree que la pura ideologización va a ser suficiente, que aprenda que no, ¿no? Y eso quedó bien claro ahorita en Argentina. En Argentina hace poco todavía estaban convencidos colegas argentinos de que iba a ganar el peronismo otra vez con Massa. Y claro, tú decías, ¿cómo creen que puede ganar el secretario de Economía con la inflación más alta? O estaban convencidos de que iba a ganar el discurso de que, un discurso más ideológico. No, la gente estaba fastidiada y dijo, pues mira, no me importa que tenga que destruirse todo para que venga algo nuevo, aunque eso nuevo vaya a ser peor. Pero al final de cuentas, ahí la responsabilidad sí tiene que ver con esa izquierda. Y yo creo que y eso también pasó en El Salvador. O sea, la incompetencia del frente ya en el poder, casos de corrupción en el poder. Todo eso fue abriendo el paso a que la gente se fastidiara, sintiera alejada a la izquierda de sus exigencias y aparecieran estos personajes como Bukele y Milei, ¿no? Y que bueno, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y siempre advertir, y ahora recordando a Dussel siempre lo dijo, ¿no? Es decir, no hay que, cuando uno reduce un partido político a una maquinaria electoral, empiezas a alejarte de las causas de la gente y empiezas a creer que lo que importa es conservar el poder a cualquier costa, ¿no? Y cuando yo creo que el poder más auténtico es cuando estás procurando las necesidades de la gente. Y bueno, eso, ahí yo sí creo que hay un espejo muy fuerte entre Argentina y El Salvador, en ese descuido de la izquierda. Y el otro punto creo que sería insistir mucho en lo que les he comentado de los derechos humanos como productos históricos de empoderamiento de los sujetos concretos. Porque si no, lo que va a suceder es que no son procesos auténticos de derechos humanos. El caso que usted dice es muy claro, ¿no? Es decir, cuando de pronto, por ejemplo, los procesos, por ejemplo, de liberación de la mujer no nacen desde las propias mujeres históricas, sino que nacen como imposición de políticas externas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una comunidad indígena, ¿quién está legitimado de hacer una lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer? Pues las propias mujeres indígenas. Ese es el sujeto histórico que tiene que generar procesos de empoderamiento y de transformación de las relaciones de poder, no de fuera, porque entonces lo que va a venir de fuera es una imposición cultural y no una lógica de derechos humanos. Entonces, igual, en todos los ámbitos, obreros y demás, pues eso es lo que viene, ¿no? Es decir, la propia voz del sujeto oprimido, el que tiene que generar procesos de reacomodo, de reestructuración de las relaciones de poder. Porque si no, entonces lo que se genera no es un auténtico proceso de derechos humanos, se genera otra cuestión, ¿no? Una imposición cultural, eh, un maquillamiento de la realidad, ¿no? Que en cualquier momento pues no resulta un cambio realmente radical de la realidad.
Vamos a sacar dos preguntas. Buenas noches, que gusto escucharlo y está poco, pero me pareció muy interesante sobre historizar. Y retomando un poco, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres y toda la dinámica de empoderamiento hacia la mujer actual basada en una aparente protección de nuestros derechos humanos. Pero cómo esto acaba siendo utilizado como una herramienta para la continuidad del sistema económico, un sistema colonial colonizado también, ¿no? Porque ahora somos las mujeres quienes, bajo un discurso de empoderamiento, de poder femenino, cualquiera, va disfrazada la continuidad de un sistema capitalista de despojo, enfocado, bueno, de muerte, ¿no? Para muchas comunidades. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Y no sé cómo vería o cómo se puede hacer una práctica dialógica entre los derechos colectivos y las prácticas colectivas que ya existen en los pueblos originarios, como ciertas, no sé, tradiciones de castigo, hasta, digamos, cuestiones básicas como a los robos, que muchas veces atentan contra lo que conocemos como derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en Perú, unas personas que son cachadas robando, digamos, son castigadas, no sé, y son prácticas de los pueblos originarios que ayudan a mantener cierto tipo de orden dentro de la comunidad, pero que al mismo tiempo están atentando contra lo que ha sido un poco impuesto como una violación de derechos humanos, que es el gobierno únicamente viola. Pero ¿cómo podemos equilibrar estas prácticas dialógicas de tal manera que sí puedan ir hacia una transformación de la realidad que pueda ir favoreciendo pues, a los empobrecidos, a los violentados? Sí, bueno, ahí, claro, ahí tiene que ver mucho con el diálogo intercultural. Yacuría, bueno, ahí ya lo mencionaba un poco, cómo él valora que bueno, la pluralidad humana de sus formas de estar en la realidad, pues es parte de la riqueza humana, ¿no? Pero también ahí tendríamos que ver, por ejemplo, aquí citaría a Raymond Panikkar, ¿no? Lo que tiene que ver con entender que dos ideas básicas. Uno, que ninguna cultura es completa, ¿no? O sea, todas las culturas son incompletas y conflictivas. Y dos, que todas las culturas van teniendo narrativas diferentes, pero las tienen sobre lo que entienden por dignidad humana, ¿no? Y que uno de los problemas de los derechos humanos ha sido que se presentaría como la única narrativa válida de dignidad humana, ¿no? Y aparte como la única narrativa válida de dignidad humana y aparte como la que ya es completa. Y entonces eso nos cierra totalmente las puertas a un diálogo intercultural, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Ese típico ejemplo, pero que no nos preguntamos si esa persona que robó y está recibiendo esos azotes lo siente realmente como, lo ve como una cuestión que le baja su dignidad humana. Y para nosotros sí, ¿por qué? Porque desde la sensibilidad occidental lo vemos así. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento nos cuestionamos de que nuestra solución a esos problemas es crear las prisiones y todo lo nefasto que son las prisiones, ¿no? Entonces, ¿de dónde los occidentales creemos que nuestro concepto de dignidad humana y de reparación de la destrucción del tejido social, nuestra solución es la cárcel? Y uno a veces se tiene que tener más humildad desde Occidente para decir, pues si no, mi solución es la cárcel, la prisión, el sacar a alguien porque no soy capaz de volver a tejer el tejido social,
y la otra comunidad con 3 azotes lo volvió a tejer, pues hay que ponernos en diálogo para empezar a aprender otras cosas, ¿no? Porque te digo, el gran problema de Occidente es ese. Creemos que nosotros ya acabamos de construir nuestro concepto de dignidad humana y que nuestras prácticas son no cuestionadas. Y una parte yo creo que una de los grandes, de las trampas de los derechos humanos para no hacer un diálogo intercultural es que casi siempre, desde el discurso de los derechos humanos, nos presentan situaciones de otras culturas que para nuestra sensibilidad occidental son preocupantes, ¿no? Pero no nos ponemos del otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, si una comunidad indígena, yo les platicara que en mi ciudad unos corruptos gobernantes panistas permitieron que llegara una minera canadiense y arrasara con el cerro que era histórico de San Luis Potosí, pues una comunidad indígena me diría que cómo es posible eso, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque desde su sensibilidad verían eso como algo atroz, pero de nuestra sensibilidad, si nos dicen es que sacaron oro y produjeron trabajos y produjeron productividad, ya, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, yo creo que el primer paso del diálogo intercultural es reconocer que ninguna cultura es completa, que todo concepto de dignidad humana que tiene una cultura es incompleta y es conflictiva. Y desde ahí iniciar el diálogo intercultural. Lo que pasa es que Occidente es muy orgulloso y no nos damos cuenta de nuestras atrocidades. O sea, sacamos estos ejemplos de es que una comunidad indígena agarra azotes al que roba. Pues sí, pero nosotros lo agarramos, lo metemos en la cárcel y no solo va a ser un ladrón, ahora va a ser un asesino profesional porque aprendió a hacer cosas ahí, ¿no? Es decir, nosotros creamos una expulsión de la sociedad a través de la prisión y nos escandalizamos por unos azotes con unas ramas. O sea, como que hay mucha hipocresía en Occidente en ese sentido. Bueno, buenas. Bueno, de antemano, me disculpo porque llegué muy tarde. Lamentablemente estoy en tráfico aquí en San Ángel. Y bueno, la excusa de que pueda quizá generar que repita algo de lo que usted ya dijo, porque pues, no escuché la presentación completa, lamentablemente. Pero me llamó mucho la atención 2 cosas que mencionó ahorita, lo que pude escuchar. La situación de la materialidad de los derechos humanos, número 1. La cuestión que tiene que ver con el sujeto político que genera y que lucha por estos derechos humanos. Y esta última cuestión de la que hablo sobre la reestructuración del tejido social. Entonces, sobre esa cuestión, por ejemplo, a ver, yo tengo la duda con respecto a lo que tiene que ver con el asunto de la discriminación en relación con los derechos humanos. A ver si me explico, a ver, particularmente en el asunto de la discriminación religiosa, ¿no? A ver, lo que yo he podido escuchar en este momento de lo que usted ha mencionado es que, si bien, y ahí me corrige si no tengo bien el tema, pero la situación que estoy viendo es, a ver, no todas las culturas, no hay ninguna cultura que esté completa, ¿sí? Y sin embargo hay que permitir que los sujetos políticos de determinada cultura sean quienes generen la lucha por esos derechos, ¿no? Por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el caso, o bueno, tengo el planteamiento de, por ejemplo, la libertad de credo y el derecho a la no discriminación, que va de la mano necesariamente en México, por ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, desde la crítica de 1812 que hace Lizardi en el periódico del Pensador Mexicano, cuando precisamente rescata en primer lugar la materialidad que la Iglesia con sus postulados presenta en contra de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Que precisamente Lizardi en ese periódico los expone como personajes que están más bien defendiendo intereses económicos y políticos específicos, más que justificados a través de la fe. Por otra parte, en el posterior desarrollo de la historia de México, una vez que tenemos, por ejemplo, la ley de colonización de 1823 para Texas, precisamente es cuando protesta el señor Poinsett
para que precisamente se permitieran colonos de otras religiones que no fuera la católica, ¿no? Y precisamente en nuestro país hemos tenido un problema recurrente con respecto a la religión católica en nuestro territorio como la única, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que a mí me parece es que, digamos, hay dos corrientes, ¿no? Tenemos una corriente que se genera desde el propio catolicismo a través de Fray Servando Teresa de Mier, bregando por una especie de separación del Estado, que no necesariamente quiere decir que brega por la tolerancia religiosa, y por otra parte, una exigencia, digamos, de corte un poco liberal por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano en estas leyes de colonización para los territorios del septentrión, que breguen por una suerte de tolerancia religiosa. Digamos, ahí también se complejiza un poco el asunto debido a que la población de estos territorios del septentrión eran, pues en su amplia mayoría norteamericanos, bueno, angloamericanos, la palabra que se tendría que utilizar. Digamos, entonces, en la lucha por la consecución de esta libertad de credo en el territorio mexicano, si es generada desde dos ejes que no necesariamente son complementarios, bueno, más bien, no necesariamente son opuestos, sino más bien complementarios, ¿en dónde podríamos colocar entonces al sujeto político? Porque bien, esta exigencia, digamos, sobre todo en lo que habló usted de los medios, ¿no? De los medios para conseguir estos derechos políticos, porque creo yo que sobre todo en la guerra de independencia en nuestro país nos ayudó a vislumbrar que no todos los sectores de la población pueden contar con las mismas herramientas o digamos con los mismos medios para hacer una luz, para digamos impulsar una lucha por el reconocimiento de sus derechos. Es una cosa distinta a la que pueden hacer los indígenas en ese contexto, a la que pueden hacer los criollos, ¿no? Que eran por la inteligencia en este contexto, ¿no? Específicamente, entonces, digamos, en el aspecto del reconocimiento de la libertad de credo y también en el aspecto del reconocimiento del derecho a la no discriminación, ¿en dónde podríamos colocar entonces al sujeto político de esta lucha? Bien. Bueno, ahí hay muchas reflexiones que hacer. Por ejemplo, primero, desde esta perspectiva también recuperar mucho el contenido material de lo religioso. Yo soy un poco de los que cree que una de las limitaciones del paradigma moderno de derechos humanos es su relación tan fuerte con lo secular, en el sentido de que redujo lo religioso simplemente a las disputas de poder entre Iglesia Católica o iglesias cristianas con el Estado, el modelo nuevo de Estado, ¿no? Es decir, finalmente era el Estado moderno, pues que luchaba con el ámbito eclesial, ¿no? Y entonces ahí pues se fue generando todo un paradigma de derechos humanos muy vinculado con la secularización que reduce el ejercicio de lo religioso al ámbito de la libertad de credo, ¿no? Y que acaba reduciendo pues a lo religioso como el ámbito del sujeto individual que tiene ciertas ideas, ¿no? Si eso lo confrontas con otras culturas, lo religioso no se reduce a eso. O sea, estas divisiones del espacio, tiempo, profano, sagrado que generamos tanto en Occidente, pues sabemos que otras culturas no lo tienen, ¿no? Es decir, otras culturas no tienen la división entre el tiempo profano, el tiempo sagrado, el espacio. Eso es muy que se fue generando en Occidente, sí, con cierta raíz de la cristiandad, ¿no? Entonces, desde esta visión más materialista de los derechos humanos, pues también habría que ver que más bien de recuperar esa parte material antropológica de lo que es la religación, de lo que es la religión, en términos de elementos simbólicos, materiales del ser humano de estar en la realidad, ¿no? Y eso, en términos ya más prácticos, ¿qué significa? Que, por ejemplo, significa hoy que muchas luchas de derechos humanos que están no forzosamente dentro del paradigma de Occidente no se podrían entender
si no se recupera, por ejemplo, la dimensión religiosa espiritual. Por ejemplo, muchas de las defensas de los territorios hoy en América Latina no se podrían entender si no entiendes que ahí hay un elemento religioso espiritual de los pueblos indígenas. Que eso choca con la manera en que hemos construido la relación en Occidente y que hemos reducido el tema religioso en términos de derechos humanos solo a hablar de la libertad de culto. Sí, creo que hay que complejizar mucho más eso, ¿no? Creo yo. Porque si no, no salimos de esta cuestión, ¿no? En ese sentido, ¿qué creo? Que sí creo que ya el paradigma es decir, que el paradigma de reducir el problema religioso solo al ámbito de la libertad de credo, en términos de la materialidad de los derechos humanos, es insuficiente. A eso iría yo. Ya otro sería pues toda la discusión de ya en un diseño constitucional, pues cómo le metes esto, ¿no? Pero bueno, en términos así de recuperar la materialidad de los derechos humanos, yo haría esa reflexión, ¿no? Que Occidente ha creado un tipo de problemática muy concreta de cómo se abordó el tema religioso, desde un modelo cristiano estatal. Y que no todas las culturas lo han abordado así, porque pues, desde cómo dividimos el espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasa en Francia, ¿no? O lo que pasó hace tiempo en Francia, ¿no? La manera tan que les complica tanto la convivencia, por ejemplo, con la religión musulmana. Sí, no, a día de hoy todo eso. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras el Estado francés ha identificado claramente que hay un espacio público y un espacio privado, y el espacio público es no religioso y el espacio privado es religioso, pues esa división de espacios choca con otras culturas que en su historia no han tenido la necesidad de dividir los espacios entre profano y sagrado. Eso es, ¿no? Y bueno, pues eso es. Y entonces eso es complejizar, y ahí va, por eso insistí en la parte de la materialidad de los derechos humanos, que tiene que ver con la manera en que los seres humanos, desde diferentes tradiciones culturales, se instalan para hacerse cargo de la realidad. Y bueno, o sea, y es lo que te digo, es decir, creer que lo religioso es simplemente algo simbólico, no, lo religioso también tiene que ver con esa manera en que materialmente un pueblo o una cultura se relaciona con la realidad. Y ahí hay toda una discusión.